Pero vamos a la palabra. Mateo 14, 22. Por favor, es un texto conocido, pero que tiene 2 o 3 versiones en los evangelios. Vamos a leer esta. Mateo 14, 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. ¿Cómo estaba allí? Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento les era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y no era noche de Halloween, como ahora algunos están queriendo hacer esa cuestión, y dieron voces de miedo, se asustaron. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, ¿qué hizo Jesús? Les habló. Enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y, comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Le podemos dar un aplauso bien fuerte a la palabra del Señor. Es un poco extraño lo que pasa aquí, pero yo entiendo 2 cosas. Y anoche yo lo hablaba con los hermanos de Merlo, que hay 2 tipos de iglesia: la iglesia de la multitud y la iglesia de los discípulos. La iglesia de la multitud se queda en la orilla, pero la iglesia de los discípulos tienen que pasar al otro lado. ¿Será que yo le estoy hablando a la iglesia de los discípulos en esta noche? Voy a volver a repetir. ¿Será que yo le estoy hablando a la iglesia de los discípulos en esta noche? La iglesia de la multitud se queda en la orilla. La iglesia de la multitud, aunque son buena gente, aunque están allí, aunque escuchan las prédicas, aunque les gusta el mensaje de Jesús, no van hacia el otro lado. Solo al otro lado pasan los discípulos, pasan los que están cerca de Jesús. Y los discípulos son los que están comprometidos. ¿Quiénes son los discípulos? Los que están comprometidos, los que han asumido un compromiso con Jesús, de seguirle, de obedecerle. ¿Alguien aquí está dispuesto a obedecer a Jesús? Eso es un compromiso mayor. La multitud no tiene compromiso. La multitud simplemente disfruta. La multitud es maravillosa porque disfrutan, comen de los panes y los peces que Jesús multiplica. La multitud disfruta de las reuniones de milagros, pero los discípulos tienen que estar dispuestos a obedecer cuando Jesús les está pidiendo algo. De hecho, Jesús le dice a sus discípulos en una ocasión: ¿por qué me llaman Señor, Señor, si ustedes no hacen lo que yo les digo? Es decir, que los discípulos entonces asumen la responsabilidad de obedecer a Jesús cada vez que Él nos pide algo. Y en esta ocasión dice la palabra que el Señor les pide a sus discípulos que se suban a la barca y todos juntos van a pasar al otro lado. Todos juntos van a salir del lugar donde están para ir hacia la otra ribera, porque en la otra ribera les espera gran trabajo. En la otra ribera hay una gran enseñanza. En la otra ribera, del otro lado de aquel lago, les espera mucho trabajo. Y saben, esto me hace reflexionar porque ellos emprenden este camino. Jesús les ha dicho que se suban a la barca. Jesús les ha dicho que se suban todos juntos, emprendan este viaje. Y la palabra de Dios dice que el Señor se apartó.
no fue con ellos. Hay otro pasaje que dice en otro evangelio, en Marcos, dice la palabra que Jesús iba con ellos en la barca. Pero en esta vez, Él no iba con ellos, sino que Él se apartó y ellos se fueron solitos. Se fueron en aquel viaje y a la mitad del viaje les agarró una tormenta. Y dice la palabra que ellos remaban. Hay otro texto que está en Marcos y otro que está en Juan. Y hay uno de ellos que dice que ellos remaban y estaban cansados. Y Jesús los estaba mirando durante la noche, que estaban en problemas. ¿Cómo estaban ellos? En problemas. Estaban en medio de un problema. Estaban en medio de una tormenta. Posiblemente había riesgo de hundirse. Remaban, pero no avanzaban porque la tormenta se les había desatado en medio de la noche y la cuestión se puso complicada allí. Saben, yo no me imagino que los discípulos de allí empezaron a replantearse todo lo que ellos estaban viviendo. Empezaron a replantearse por qué les estaba sucediendo esto. Es lo lógico que hace todo ser humano. Piensa, ¿por qué yo estoy pasando por esta tormenta? ¿Será que yo tengo la culpa? ¿Será que yo soy el que fallé? ¿Será que no entendimos lo que Jesús nos estaba diciendo? ¿Será que Jesús se equivocó? No creo. ¿Será que nosotros entendimos mal las coordenadas y el Señor nos indicó otra cosa? Tal vez algunos comenzaron a decir, Jesús, al final, ¿para qué nos hizo venir de noche? Hubiese sido mejor esperar al otro día. Jesús, qué apuro tenemos. Mañana a la mañana podemos ir más tranquilos, descansados. La noche es peligrosa. Pero si Jesús dijo que pasemos al otro lado, quiero decirte, aunque no lo entendamos, nosotros vamos hacia el otro lado. Ir al otro lado representa tomar desafíos. Ir hacia el otro lado es levantarse y creerle a la palabra de Dios. Alguien aquí que le crea a la palabra de Dios me está escuchando. Así que mi hermano, vengo para decirte en el nombre de Jesús que tenemos que pasar al otro lado tenemos que pasar al otro lado del lago. ¿Alguien puede decir amén? Yo no sé, pero la culpa jamás nos ayudará a pasar tormentas. Estamos en medio de una tormenta y yo me imagino que, porque somos humanos y somos familia, y los discípulos eran bastante bravos, así como nosotros. Los discípulos nos representan a nosotros. Los discípulos eran tan parecidos a nosotros. Porque la gente es igual en todas partes. Somos seres humanos, tenemos las mismas reacciones, las mismas tentaciones. Y yo me imagino a los discípulos de allí entrar en crisis, entrar a pelearse, entrar a echarse la culpa, ¿verdad? Esto es culpa tuya, porque agarramos por este camino o porque salimos tarde. Yo qué sé, empezó el problema. Algunos se echaban la culpa a sí mismos, otros le echaban la culpa a Jesús, pero las culpas nunca ayudarán a que nosotros podamos superar tormentas. Te quiero decir que si estás metido dentro de una tormenta en este tiempo de tu vida, todo lo que puedas reclamarte, culparte, ya de nada sirve. Ya no sirve volver el tiempo atrás. Un pastor amigo decía esto a su estilo, él muy coloquial para hablar, y decía, miren, la vida a veces es como cuando uno se va a comer un huevo. ¿A alguien le gusta el huevo frito acá? ¿No? La mitad le gusta el huevo. ¿A alguien le gusta el huevo frito o no? Cae pesado, pero qué cosa más espectacular comerse un huevo frito, ¿verdad? El hermano allá está tocado, le tocó la palabra. Cuando hablé del huevo frito. Y él decía, la vida es como comerse un huevo frito. ¿Por qué? Dice, porque uno quiebra el huevo, dice, y ya no se puede arrepentir. Una vez que está quebrado el huevo, no puede arrepentirse, agarrar el huevo, meterlo adentro, volver a hacer. No, ya está. Ahora lo único que se puede hacer es ponerle un poco de sal y pasarla la mejor que pueda. Y tenía razón. Porque ahí algunos se ponen a culparse, pero esto fue culpa de él, y qué es lo que pasa, que el huevo, y que esto, que lo otro, y estamos culpándonos y echándonos las culpas entre unos y los otros, cuando lo único que tenemos que hacer ahora es tratar de salir de esta tormenta. Y yo quiero garantizarte que si Jesús nos dijo que vamos a pasar al otro lado, vas a salir de esta tormenta. La tormenta no te va a matar, la tormenta no te va a ahogar, la tormenta no te va a detener. Vas a salir más que victorioso. ¿Alguien podría decir amén a eso? Pero fíjense que Jesús parece que tenía esta costumbre. Le gustaba hacer pasar a sus discípulos por estas tormentas. Jesús fue el que hizo que subieran. Jesús fue el que los envió.
Alguien se puede preguntar, ¿cómo Jesús permite que nosotros nos subamos a una barca que de acá a unas horas va a atravesar una tormenta? Si Jesús sabe todo, si Él tiene cuidado de nosotros. Por eso comencé cantando Dios cuida de mí. ¿Cuántos saben que Dios cuida de nosotros? Aún en medio de las tormentas, Dios cuida de nosotros. Aún cuando estás en medio de una crisis, Dios cuida de tu familia. Aún cuando estás en el hospital, Dios cuida de tu salud. Aún cuando estás en una crisis, Dios cuida de tu economía. ¿Alguien me puede decir amén? Aún cuando usted dice mañana, ¿cómo voy a pagar las cuentas? Yo no sé cómo voy a salir adelante. Quiero darte una noticia. Dios cuida de nosotros. Jesús cuida de sus discípulos. Jesús cuida de sus hijos. Dios cuida de la iglesia. ¡Aleluya! Que estés pasando por una tormenta no significa que Él no cuida de nosotros. Dios cuida de sus hijos. ¿Alguien lo puede entender? Lo primero que yo quiero decirte es que las tormentas son inevitables. Esta tormenta no se puede evitar. Si usted es un discípulo, no se puede evitar la tormenta. Lo que sí yo puedo evitar es que en la tormenta el dolor y la confusión se apoderen de mí y termine hundiéndome. Pero si yo me mantengo firme en medio de la tormenta, si yo dejo de gastar fuerzas tratando de culpar a los demás y aprendo la lección que Dios quiere darme detrás de esa tormenta, entonces aunque la tormenta sea inevitable, mi hermano, quiero decirte que usted ha sido seleccionado por Dios para ser un sobreviviente de la tormenta. ¿Habrá algún sobreviviente de tormenta acá? Yo vengo para decirte que las tormentas van a venir, pero vas a sobrevivir a todas las tormentas que la vida pueda traerte. Quiero decirte que no te vas a ahogar en ninguna tormenta. Yo le vengo a decir a alguien que tal vez en algún tiempo, en algún momento, la tormenta venga, se te levanta. Recuerde estas palabras: usted no se va a morir ni se va a ahogar en la tormenta. Tal vez traiga un poquito de agua, pero vas a sobrevivir. Serás un sobreviviente de tormentas. ¿Alguien lo puede creer? Pero las tormentas son inevitables. Sobrevivir es aprender de aquella tormenta. Sobrevivir a la tormenta significa aprender. Dios quiere que nosotros aprendamos de la tormenta. ¿Alguien me dice amén? ¿Alguien está dispuesto a aprender de los procesos de Dios? La pregunta es, ¿qué aprendiste de todo esto? ¿Qué estás aprendiendo? Puede mirar a su vecinito y decirle, ¿qué estás aprendiendo, hermano? ¿Qué aprendiste? Si usted aprendió algo de la tormenta, vamos bien. Pero si usted no aprendió nada, eso es un problema. Eso es un problema. La tormenta no es el problema, sino que hayamos aprendido de esa tormenta una lección. Salimos más sabios de las tormentas. Salimos más crecidos de las tormentas. ¿Alguien dice amén? Muéstreme a alguien crecido. Es alguien que ha pasado por muchas tormentas. ¿Habrá algún crecido aquí en esta noche? Algunos tienen mucha tormenta, pero no crecieron nada. Porque no se dejaron enseñar en medio de ese proceso. Pero la historia dice que ellos estaban remando. Ellos estaban cansados y puntualmente dice que el Señor estaba orando y la barca se estaba hundiendo y el Señor se les aparece en medio del mar. Escuchen, el tiempo de Dios está diseñado para enseñarnos a confiar. ¿Cómo nos cuesta confiar en Dios? ¿Cómo nos cuesta confiar que el que empezó la buena obra es el que la perfeccionará? ¿Cómo nos cuesta confiar? ¿Saben? Yo a veces lo cuento, lo he contado en alguna otra ocasión, pero a veces confiamos en muchas. El otro día estaba el apóstol Rubén Hernández, ¿se acuerdan de Rubén Hernández? Y me tocó llevarlo de mi casa a la iglesia o algo así, y veníamos cruzando, íbamos a cruzar la barrera de acá de Mariano Alegre. Y saben que mientras íbamos, un colectivo iba delante de nosotros, íbamos charlando y de repente la barrera empieza a bajar y el colectivo pasa con la barrera baja. Y la barrera le pega hacia el colectivo y Rubén Hernández dice, no, yo no puedo creer, dice, esto jamás yo lo vi nunca en ningún lugar del mundo. Me dice, bienvenido a la Argentina, le dije yo. No puedo creer yo. Dice, no. Esto, dice, ¿cómo no grabarlo? Dicen, increíble, dice esto. Y automáticamente atrás, un muchacho en una bicicleta cruza también la barrera baja y pasa sin mirar ni siquiera.
No, otro loco, dice. Y para completarla, atrás venía uno en una moto. Y el de la moto, mire esto, no se lo pierda, le digo, este espectáculo de la Argentina, le digo, esto es imperdible. Y el tipo se manda cerquita, el tren venía pasando, y mientras el tren viene pasando, se manda así cerquita, y lo espera el tren ahí, al lado, y antes que el tren, cuando ni bien pasa, así lo pasa. Y el apóstol decía, yo no puedo creer. Esto, dice, en mi país los meten presos, dice. Vienen, llaman a la policía, no, es increíble esto. Y me decía, y este hombre lleva gente, dice, en ese colectivo, dice. Y me hizo recordar que yo tenía un amigo, bueno, allá en el barrio, me voy a reservar el nombre porque es acá en Monte Grande, y pues las redes corren, ¿no? Pero él era chofer de colectivo. Entonces él contaba que había días que el tipo estaba medio sin dormir y se iba a trabajar igual. Dice, y de repente yo iba manejando, iba cruzando un puente, y de repente me despertaba, dice. Y no sabía si iba o si venía, dice. Y la gente iba con los auriculares, leyendo, charlando, y nunca se enteraban de que iban conducidos por un loco. De hecho, tenía un apodo, que estaba medio loco este. Pero la gente confiada, ¿quién se iba a poner a desconfiar o a preguntarle al chofer, señor, ¿usted durmió anoche? Si no, no me subo al colectivo, ¿eh? ¿Usted sabe cómo está ahora la ruta? O si confiamos, pero con Dios nos cuesta confiar. Con Dios nos cuesta tener esa confianza de que si Dios conduce nuestra vida, aunque haya tormentas, vamos a llegar al destino. Porque Dios nunca falla, porque Él nunca miente. Si Él es el conductor de tu vida, si es el conductor de tu familia, vas a llegar. Confía, entregate a Él, confía, no tengas miedo. Alguien puede decir amén. Confiemos. Sacúdame al vecino que tiene al lado, dígale, confía, hermano, confía. Confía. Hay que aprender a confiar. Pero claro, yo me imagino a los discípulos cuando se les está hundiendo la barca, algunos diciendo, paren el barco, yo me quiero bajar. Yo no quiero seguir más, porque a veces cuando estamos sufriendo mucho, cuando la barca se está hundiendo y estamos aterrorizados, queremos que todo se detenga, queremos que se detenga ya el proceso, queremos bajarnos, queremos pedirle a Dios que se termine, queremos decirle, Señor, basta, ya no aguanto más. Pero en medio de todo eso, Jesús se les aparece a la cuarta vigilia de la noche, en la madrugada, en el momento más oscuro. Mis hermanos, Jesús se les apareció. Ellos no veían a Jesús, pero evidentemente Jesús estaba allí. Quiero decirte, no lo ves a Jesús a veces, pero yo puedo garantizarte que Él siempre está, que Él siempre estuvo y que Él siempre estará. No lo ves hoy. Usted no ve a Jesús en las cuentas, usted no ve a Jesús en la enfermedad, usted no ve a Jesús en la crisis, usted no ve a Jesús en los problemas que está pasando. Pero quiero decirte, Él estaba, dice, orando solo, y posiblemente estaba orando por sus discípulos, posiblemente estaba orando para que estos cabezones no se hundan, para que estos cabezones puedan crecer en fe, para que no se rinden, para que no se rindan, para que confían. Mis hermanos, Él estaba allí, Él estaba orando por ellos. Quiero decirte que mientras más el Señor se tarda, más entran preguntas en nuestra mente, más comenzamos a dudar. Mis hermanos, y el viento y la tormenta y la resistencia que se te ha levantado es la señal divina, mis hermanos, que vale la pena llegar al otro lado. Que se te haya levantado crisis en tu matrimonio, que hayas tenido problemas, que hayas habido dificultades, es la señal de Dios que vale la pena luchar por esa familia, que vale la pena luchar. ¿Saben cuántas veces en esta iglesia se nos han levantado tormentas fuertísimas, oposición? Es la señal de Dios que hay que seguir adelante. Si usted es de aquellos que retroceden cuando viene la tormenta, usted no está entendiendo el plan de Dios para su vida. Pero si usted es de aquellos que cuando ven la tormenta dicen, esta es la señal, que debemos seguir creciendo, que debemos seguir orando, que debemos seguir clamando, entonces usted entendió todo. El otro día escuchaba un pastor que yo admiro mucho, y él hablaba acerca de unas reuniones de oración que ellos tienen, porque yo creo en el poder de la oración. ¿Cuántos lo creen a eso?
Y yo sé de lo que él estaba hablando, porque tiene una mega iglesia con más de 60.000 personas, que en poco tiempo, si Dios quiere, voy a poder estar en contacto con él y voy a ir a visitarlo a su iglesia. Pero él hablaba de algo, un predicador muy sencillo, un predicador muy básico, pero él hablaba de la oración y contaba que ellos comenzaron una reunión de oración que Dios les había hablado a él particularmente, y oraban todas las mañanas y todas las semanas tenían una reunión. No sé si era un día a la semana o no recuerdo. Dice, y esa reunión comenzó con mi esposa, dice, con mi mamá, dice, y con 2 hermanos más. Dice, cuestiones que comenzamos con mucha euforia, pero al mes, dice, ya esos hermanos que venían no venían más. Dice, a los 3 meses ya mi mamá dejó de venir. Dice, y un día no fue ni mi mamá ni mi esposa y estaba solo en aquella reunión, orando. Pero Dios me había dicho que siguiera orando y tenía ganas de abandonar, dice él. Y esa reunión, escuche, dice, se creció y tuvimos que mantenerla durante 10 años. Durante 10 años había un grupito muy pequeño, a veces estaba yo solo, pero un día, yo no sé por qué, pero empezaron a venir 20, otros días empezaron a venir 30, otros empezaron a venir 40. Esas reuniones hoy tienen 3.000, 4.000, 5.000 personas. Solamente son reuniones de pura oración. Y él decía, si yo me hubiese rendido, y una vez yo tuve el deseo de ya no hacer más la reunión de oración, porque no funcionaba. Pero cuando yo estuve a punto de abandonarla, empezó a crecer la cuestión. Empezó a multiplicarse. Esta iglesia sucedió también de esa forma. En el momento más difícil, donde la tormenta se levantó, fue donde vimos la mano y la gloria de Dios. Yo estoy aquí para profetizarle a alguien que cuando estés en medio de la tormenta, eso significa que se aproxima tu gran victoria. Eso significa que estás a punto de ver la mano de Dios obrar en tu vida. O que te animes cuando venga la resistencia, porque si resistes un poco más, vas a ver la mano de Dios. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. El viento era la señal. La tormenta es la señal. ¿Puede decirlo conmigo? La tormenta es la señal de que vamos bien. Es la señal de que vas bien. ¿Puede decir conmigo? Vamos bien. Aleluya. Escuchen lo último que quiero decirles. Pedro y sus discípulos, los discípulos del Señor, estaban asustados. Por supuesto. Estaban confundidos. No entendían nada. Y dice que cuando el Señor llegó les habló. ¿Qué hizo el Señor? Les habló. Jesús siempre te hablará. El problema es si nosotros podemos escuchar la voz. De hecho, estaban tan asustados que no podían escuchar bien la voz. Porque si no, Pedro no le hubiese dicho, Jesús, si eres tú. Pensaban que era un fantasma. Pensaban que era el diablo y era Dios. Porque estaban confundidos, porque estaban tristes, porque estaban llenos de angustia, porque estaban confundidos en la crisis que estaban pasando. ¿Cuántas veces te sentiste tan confundido que no pudiste identificar la voz del Espíritu Santo hablándote y diciéndote, hijitos, no teman, soy yo? ¿Alguien me puede decir amén? Yo quiero decirte que en esta noche Dios es el que te está diciendo, no temas, yo estoy aquí, no temas, no te vas a hundir. ¿Alguien me dice amén a eso? Jesús le habló y él dijo, háblame, Señor, háblame, necesito oírte. ¿Cuántos necesitan escuchar la voz del Señor? Pero Pedro es sensato, porque aunque no sabe si es Jesús, dice, Señor, háblame. Señor, quiero escuchar tu voz. Lo mejor que usted puede hacer es, en medio de una tormenta, correr para escuchar la voz del Espíritu Santo. No escuche a los demás, escuche la voz de Dios. Él quería que Jesús le hablara. No quería que ninguno de los compañeros le hablara, sino que Jesús pudiera hablarle. Y Jesús le habla, y Dios es tan maravilloso para hablarnos, porque las palabras de Jesús son profundas, pero son sencillas. Y Jesús simplemente le va a dar una señal. La palabra de Jesús es una orden. La palabra de Jesús, mis hermanos, son simples. Pero le dice, Pedrito, Simón, dale, salí de la barca y camina. Quiero decirte que en medio de que estés pasando por tu tormenta, en medio de que estés pasando
por el peor momento que la vida jamás puede haberte traído, posiblemente las palabras de Jesús van a ser: hay tormenta, ok, salí de la barca porque esto se pone mejor todavía. Van a ser: hay tormentas y se te viene el mundo encima. Es el momento para que aprendas a caminar por encima de las aguas. Jesús no aparece y le dice: muchachos, quédense tranquilo que llegué yo aquí ahora. Todo, no. Dice: Pedro, ahora viene algo mayor. Ahora te vas a bajar de la barca. ¿Alguien está dispuesto a bajar de la barca? ¿Alguien está dispuesto a caminar en fe? Quiero decirte, mi hermano, que esto es para valientes, que esto es para gente que le crea la palabra de Dios, que esto es para aquellos que se lanzan, es para aquellos que no esperan detalles, sino que están esperando la orden de Dios para lanzarse en fe, que no están esperando mucha confirmación ni señales, sino que entienden que cuando Jesús dice algo, es tiempo de caminar y de dar el primer paso en fe. Quiero decirte que yo estuve ahí, que da miedo sacar el pie y pisar el agua, porque no sé si qué va a pasar, no sé si me voy a hundir, pero si Jesús me dijo que yo salte, si Jesús me dijo que yo me lance, yo me lanzo. Ese fue Pedro, ese fue un hombre valiente, ese fue un hombre que tenía agallas, ese fue un hombre que le creyó al Señor. ¿Habrá alguien que le crea a Jesús aquí? Es fácil creerle al Señor adentro de la barca y en la orilla, pero qué difícil es creerle al Señor cuando hay que pisar el agua. Jesús está caminando sobre las aguas y dice: vamos, Simón, dale. Y yo vengo para decirte de parte del Señor: vamos, ¿qué estás esperando? Es tiempo de sacar el pie y pisar el agua. Es tiempo de sacar el pie de la barca y caminar en fe. No es fácil, pero saben, Pedro de repente comenzó a caminar sobre las aguas. Y le dijo a Pedro, porque el Señor sabía que dentro de Pedro estaba la fe necesaria para caminar sobre las aguas. Él sabía, mis hermanos, ellos podían ver claramente a Jesús. Ellos estaban allí mirando a Jesús y Jesús les habla, pero ellos tienen que oír la voz del Señor. Esto es maravilloso, porque en medio de la tormenta ellos escuchan a Jesús. ¿Será que vos podrás escuchar a Jesús en medio de la tormenta? Es más, la tormenta, el viento. Imagínense, ¿usted estuvo alguna vez en medio de una tormenta fuerte? No se escucha nada. El viento, el agua, la lluvia. ¿Qué? Pero la tormenta les trajo la voz del maestro. Ahí hay una enseñanza escondida. Es que a veces las cosas que te son contrarias te van a traer la voz de Dios a tu oído. Es que a veces las cosas malas que estás pasando, es que a veces las cosas contrarias te permitirán oír la voz del maestro más claramente que nunca. Te estoy diciendo que no hay mejor momento para escuchar a Dios que en medio de una tormenta. Te estoy diciendo que no hay mejor lugar para escuchar la voz del Espíritu Santo que cuando tu corazón está quebrantado. Que no hay mejor lugar para escuchar a Dios que en medio de una prueba fuerte. Que en ese lugar Dios te va a hablar, Él se te va a revelar, Él va a ser claro con lo que tiene para decirte. Quiero decirte que el Señor te trajo hoy para hablarte. ¿Alguien lo puede creer? Pedro dio un gran paso. Estamos a punto de dar un gran paso. Yo quiero que me ayude, levante su mano y diga: voy a dar un gran paso. Usted lo tiene que dar el paso. Y Pedro dio el gran paso y caminó sobre las aguas. Pero ¿saben qué pasó luego? Se hundió. Caminó, pero también se hundió. Y qué bueno que haya pasado eso con Pedro, porque también nosotros es posible que a veces nos podamos hundir un poco. Pedro caminó, pero también se hundió. También falló. Tengo una buena noticia. Seguro que vas a fallar. Que en el camino de aprender a caminar en fe, que en el camino de aprender a confiar, a veces fallamos. Yo me imagino a Pedro feliz diciendo: estoy caminando sobre las aguas, tremendo. Los mira a los demás como diciendo: ustedes, Dios mío, no entendieron nada. Yo capté la onda de Jesús, estoy caminando sobre las aguas, pero a los 2 segundos se empezó a hundir. Y a veces nosotros somos así. Le creímos al Señor, salimos con una palabra, estamos dando con toda la vida, pero a la vuelta de la esquina nos hundimos. A la vuelta de la esquina el diablo te está esperando con algo para darte un garrotazo y hundirte y decirte: ves que no sirve, ves que
Fue un momento nada más, una emoción, pero no te emociones mucho porque te vas a hundir. No te emociones mucho porque esto no dura para siempre. No te emociones mucho porque eso de ir a la iglesia es por un tiempito, pero ya se te va a pasar. Y el diablo te conoce, el diablo sabe cómo tratar de hundirte. Pero Jesús es tan maravilloso. Jesús está tratando con el corazón de este varón, mis hermanos. Y ustedes conocen la historia. Cuando él se hundió, la palabra dice que la mano de Jesús se extendió y él clamó, dijo: Jesús, Señor, sálvame. Y el Señor le extendió de la mano y lo levantó. Qué maravilloso que es Jesús, ¿verdad? Dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esas fueron las palabras de Jesús para Pedro. Pedro tenía fe, pero tenía poca fe. Tenía una fe pequeña, corta, de corta duración. Yo conozco a esos cristianos. Tienen fe para un momento. Tienen fe para una semana. ¿Cuánto dura tu fe? ¿Una semana? Algunos menos, ¿verdad? 2 días. El martes ya estás de nuevo, pero hecho hilacha. Porque hoy salís caminando sobre las aguas, pero mañana usted se empieza a hundir de nuevo. Algunos duran un poco más, el miércoles. Algunos duran hasta el fin de semana y se empiezan a hundir de nuevo, porque tiene una fe de corta duración, una poca fe. Dijo: ¿por qué dudaste? Estos muchachos aprendieron una gran lección. No se hundieron. Finalmente la gracia estuvo allí, porque Jesús es así. Jesús no te va a dejar hundir, pero Él te va a enseñar. Y cuando tu fe falle, cuando tus fuerzas fallen, la mano amorosa de nuestro Dios estará allí para darte una oportunidad, una vez más, para levantarte victorioso. ¿Cuántos lo pueden creer a eso? ¿Habrá alguien que pueda levantar sus manitos en alto? Gracias, Señor. Quiero invitar a los chicos que me ayuden en los próximos minutos. Jesús en el Getsemaní, allí en el Monte de los Olivos, oró. Yo trato de imaginarme esa escena. Jesús orando, clamando, pasando por la crisis más fuerte que jamás haya podido pasar. El mismo Hijo de Dios. Y dice que era tan fuerte que eran gotas de sangre de su rostro, pero allí ángeles le fortalecían. Yo me imagino a Jesús haciendo esa oración como la que alguien tiene que hacer en esta noche, diciendo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero quiero hacer tu voluntad, no mi voluntad. Un corazón quebrantado, un corazón humillado, un corazón rendido es lo que Dios está buscando. Dios, a través de esas tormentas, seguramente ha tratado de quebrantar tu corazón. Dios está detrás de tu corazón, ¿eh? Dios está detrás de tu vida. Él te está buscando. Pero Dios utiliza las tormentas para que te des cuenta que sin Él no se puede. Que hay que aprender a ceder, que hay que aprender a rendirse, que hay que aprender a entregarse, que hay que aprender a decirle: Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Sé que esta tormenta que alguien está pasando te está enseñando algo, está formando tu vida, pero por sobre todas las cosas está quebrantando tu corazón. Dios busca quebrar tu corazón con cada crisis que llega a tu vida para enseñarte a depender de Él. Cuando ya toque fondo y no sepas cómo salir, tu única salida será Cristo, será Él. Será decirle: Señor, como Pedro, me estoy hundiendo, pero por favor, sálvame. Sálvame, Señor. Pero saldrás de allí con un corazón transformado, con un corazón distinto. En esta noche yo quisiera que el Señor pueda tomar tu corazón, quebrarlo, hasta que no te quiebre. Dios no puede cumplir su propósito en tu vida. Pero cuando Dios quiebra tu corazón, el Señor te enseña la humildad. El Señor quiebra tu corazón y Él te enseña a depender de Él. Cuando Él quiebra tu corazón, Él te enseña el poder de la gracia. ¿Se acuerdan de David? Pecó, pero dice la palabra que era un hombre conforme al corazón de Dios. No por lo que había hecho, sino porque
a través de lo que él vivió, su corazón se quebrantó. Jamás volvió a ser el mismo aquel muchacho. ¿Será que Dios ha utilizado esta tormenta de este último tiempo en tu vida para quebrarte? La palabra de Dios dice que los sacrificios a nuestro Dios son corazón quebrantado. Que el corazón quebrantado Dios no lo puede despreciar. ¿Cuál va a ser tu actitud en esta noche? ¿Quebrar tu corazón? ¿Hasta cuándo vas a luchar? ¿Hasta cuándo vas a ponerle obstáculos al Señor para que Él pueda finalmente quebrarte? Él te quiere quebrar. Él quiere quebrar tu orgullo. Él quiere quebrar tal vez tu soberbia. Tal vez hace tiempo que venís y sos duro. Tal vez hace tiempo que venís luchando con algo y hace tiempo que Dios viene queriendo quebrarte. Como al pueblo de Israel, 40 años Dios le tomó quebrarlos. Algunos de nosotros Dios ha tomado mucho tiempo, pero finalmente esta tormenta vino para quebrar todo lo que nos separa de Él. Gracias, Jesús. ¿Puede levantar su manito?